Buenos días, tardes o noches, yo soy Cali y el día de hoy vamos a leer un libro que ya tenía tiempo queriendo traerles aquí al canal y es el libro de Carmila. Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu. Este, según a lo que tengo entendido y a lo que he leído, investigado y he comentado con otras personas, es como que la inspiración o el predecesor para Drácula de Bram Stoker. O sea, esta fue la primera novela así de esta temática vampiresca. Y pues bueno, vamos a comenzar. Esta yo ya la he leído y ahora sí ya se las traigo para ustedes. Carmila. Capítulo 1. El comienzo del horror. No somos gente acaudalada, pero aún así vivimos en un castillo, en Estiria, rincón del mundo donde unos ingresos reducidos permiten una existencia próspera. Aquí, 800 o 900 libras anuales obran milagros. En nuestro país de origen, nuestras rentas difícilmente nos habrían permitido estar a la altura de los ricos. Mi padre es inglés y por lo tanto llevo un apellido inglés, pero nunca he estado en Inglaterra. En un lugar tan solitario y primitivo como este, donde todo es extraordinariamente barato, no veo cómo disponer de mucho más dinero podría contribuir a incrementar nuestro bienestar material e incluso nuestros lujos. Mi padre trabajó para el gobierno austriaco hasta su retiro, a partir del cual contó para subsistir con una pensión y su patrimonio. Gracias a ello, adquirió a un precio irrisorio esta propiedad feudal y los terrenos no muy extensos que se hallan en ella. No imagino nada más peculiar o aislado. El castillo está enclavado en lo alto de una colina, rodeado de bosques. El camino, antiguo y estrecho, pasa por delante de su puente levadizo, que jamás vi levantado, y su foso, en el que nadan los cisnes y flotan los nenúfares. Por encima de todo ello se alza el castillo, con sus ventanas, sus torres y su capilla gótica. Frente al portal se abre un claro tan irregular como pintoresco, y a la derecha un puente, gótico también, permite cruzar un arroyo que serpea entre la espesura. Ya he dicho que se trata de un lugar muy aislado, lo que puede comprobarse con solo mirar desde la entrada. Ya he dicho que se trata de un lugar muy aislado, lo que puede comprobarse con solo mirar desde la entrada principal en dirección al camino. El bosque se extiende hasta una distancia de unas 15 millas hacia la derecha y de unas 12 hacia la izquierda. La aldea habitada más cercana se encuentra a algo más de 5 millas, según las medidas inglesas, también hacia la izquierda. El castillo más próximo, con algún interés histórico, se halla a casi 20 millas hacia poniente y es propiedad del anciano general Spilsdorf. Si me he referido a la aldea habitada más cercana, se debe a que a apenas 3 millas en dirección al castillo del general Spilsdorf existe otra reducida a escombros, en la nave de cuya iglesia, que ha perdido el techo, se encuentran las tumbas de la orgullosa familia Karnstein, ya extinguida, que en tiempos fue dueña del desolado castillo que, en lo más profundo del bosque, domina los silenciosos restos del poblado. Con respecto a las razones que provocaron el abandono de este misterioso y melancólico lugar, circula una leyenda que relataré más adelante. Describiré a continuación al reducido grupo que habita nuestro castillo. No incluiré a la servidumbre ni a quienes ocupan las dependencias adosadas. Leed y asombraos. Mi padre, que es el hombre más agradable que existe y que entonces ya empezaba a envejecer, y yo misma, que en el tiempo a que se refiere mi relato solo tenía 19 años. Han pasado 8 años desde entonces. Así pues,
La familia que vivía en aquel castillo estaba formada por mi padre y por mí. Mi madre, originaria de Estiria, murió cuando yo era muy pequeña, y desde entonces contaba yo con una bondadosa ama de llaves cuyo rostro simpático y regordete siempre estuvo presente en mi memoria. Se llamaba Madame Perrodon, era oriunda de Berna, y su cariño y bondad suplieron, al menos en parte, la ausencia de mi madre, a quien en verdad ni siquiera recuerdo. Tan niña era cuando la perdí. Con Madame Perrodon éramos tres las personas que nos sentábamos a la reducida mesa familiar. Había una cuarta, sin embargo, Mademoiselle de La Fontaine, una mujer a la que en Inglaterra, según creo, califican de institutriz. Hablaba francés y alemán. Madame Perdón se expresaba en francés y chapurreaba el inglés. Idiomas, idiomas estos que mi padre y yo empleábamos a diario, en especial el último, tanto para evitar perderlo como por motivos, digamos, patrióticos. La consecuencia de ello era una Babel que los visitantes encontraban sumamente divertida y que no intentaré reproducir en estas páginas. Había, asimismo, dos o tres muchachas aproximadamente de mi edad que nos visitaban durante periodos más o menos prolongados y cuyos servicios yo solía retribuir. Eran esos nuestros contactos sociales habituales, y aunque en ocasiones recibíamos también la visita de vecinos que vivían no demasiado lejos del castillo, yo llevaba una existencia más bien solitaria. Y aunque estaba al cuidado de personas por demás prudentes, era una muchacha mimada a quien su padre complacía prácticamente en todo. El primer incidente serio en mi vida, y uno de los más remotos que soy capaz de recordar, produjo en mí una impresión tremenda que, de hecho, jamás me ha abandonado. Alguno dirá que es tan trivial que no merecería consignarse aquí. Sin embargo, a su debido tiempo se comprenderá el motivo por el que lo menciono. La habitación de los niños, llamada así a pesar de que yo constituía su única ocupante, era una estancia amplia situada en una planta superior del castillo, que culminaba en una empinada techumbre de madera de roble. Una noche, yo no debía de tener más de 6 años, desperté y, al mirar alrededor, no conseguí ver a la niñera. Tampoco estaba la institutriz, y deduje que me habían dejado sola. No tuve miedo porque era una de esas niñas afortunadas a las que no se intenta entretener con historias de fantasmas ni cuentos de hadas, ni leyendas de esas que las obligan a taparse la cabeza cuando una puerta rechina al abrirse o la llama de una vela tiembla proyectando sombras sobre las paredes. Al comprobar, como suponía, que me habían abandonado, me sentí furiosa, humillada, y comencé a gimotear como preludio a una explosión de llanto. En ese instante me llevé una sorpresa al ver que un rostro de expresión solemne, pero muy bello, me observaba junto al lecho. Era el rostro de una joven que estaba arrodillada y tenía las manos debajo de la manta. La observé, azorada, y dejé de gimotear. Me acarició, se tendió a mi lado y me atrajo hacia sí con una sonrisa. De inmediato me invadió una deliciosa sensación de serenidad y volví a dormirme. Desperté al notar que dos finísimas agujas penetraban profundamente en mi cuello y empecé a gritar con todas mis fuerzas. La joven retrocedió sin apartar los ojos de mí y se deslizó debajo de la cama, o eso me pareció. Entonces, por primera vez, el horror se apoderó verdaderamente de mí y solté un grito desgarrador. La niñera, la institutriz y el ama de llaves acudieron a la habitación al instante, y al escuchar mi relato intentaron aclarar los hechos al tiempo que hacían lo posible por tranquilizarme. A pesar de que yo no era más que una niña, advertí una rara expresión de ansiedad en su pálido rostro y vi que miraban debajo de la cama y dentro de los armarios y que registraban el cuarto. Pon la mano en esa depresión que hay en la cama,
indicó el ama de llaves a la niñera. Sin duda es ahí donde se tendió. Todavía está tibio. Recuerdo que la institutriz me acariciaba y que las tres me examinaron el cuello, allí donde, según les expliqué, había notado el pinchazo. Dictaminaron, sin embargo, que no había señal visible alguna. Las tres pasaron el resto de la noche en vela, y desde ese día y hasta que tuve 14 años, siempre hubo una criada en la habitación, vigilando mi sueño. Tras este episodio y durante mucho tiempo, estuve muy nerviosa. Llamaron a un médico. Recuerdo que era pálido y viejo, que tenía un rostro largo, de expresión melancólica, con marcas de viruela y llevaba una peluca de color castaño. Durante un largo periodo, me visitó cada 2 días y me administró medicamentos que, por supuesto, yo encontraba desagradables. El día siguiente a aquella aparición, lo pasé aterrorizada y no quería que me dejasen sola ni un segundo, aún a pleno sol. Mi padre fue a verme a mi habitación. Se ubicó junto a la cama y, con tono incluso alegre, le formuló varias preguntas a la niñera y rió cordialmente ante una de las respuestas de ésta. Después me dio una palmada en el hombro, me besó y me dijo que no tuviese miedo, porque solo se había tratado de un sueño y nadie iba a hacerme daño. Sin embargo, no consiguió tranquilizarme, porque yo sabía que la visita de aquella extraña mujer no había sido un sueño, y por eso mismo me aterrorizaba, y por eso mismo estaba aterrorizada. Me sentí un poco mejor cuando la niñera me aseguró que era ella quien había entrado en la habitación. Me había mirado y se había tendido a mi lado en la cama. Añadió que, sin duda, yo debía de estar medio dormida, y por esa razón no la había reconocido. No obstante, a pesar de que la institutriz confirmó sus palabras, la explicación no me convenció del todo. Ese mismo día llegó un anciano de aspecto venerable, vestido con una levita negra. Entró en la habitación acompañado por la institutriz y el ama de llaves y, tras intercambiar unas palabras con éstas, se dirigió a mí en un tono sumamente amable. Su rostro era dulce y reflejaba una profunda bondad. Me explicó que iba a rezar y, luego de unir mis manos, me pidió que repitiera en voz baja: Señor, escucha nuestras plegarias en nombre de Jesús. Estoy segura de que esas fueron las palabras, porque a partir de ese día las pronuncié a menudo, y durante muchos años la institutriz me indicó que las incluyera en mis plegarias. No he olvidado la expresión pensativa de aquel anciano de cabello canoso, su levita negra, ni su figura, de pie, en medio de aquella estancia de techos elevados y muebles vetustos, cuya semipenumbra solo era rota por la luz que se filtraba por el enrejado ventanuco. Se arrodilló y, después de que las mujeres hicieran lo propio, procedió a rezar con voz profunda y temblorosa durante lo que me pareció un largo rato. No recuerdo qué ocurrió tras este episodio, pero las escenas que acabo de describir permanecen en mi memoria, tan vívidas como imágenes de una fantasmagoría rodeada de sombras. Carmila, capítulo 1. Espero que les haya gustado mucho y próximamente tendremos el siguiente capítulo. No olviden cerrar la puerta y que tengan dulces sueños.